Continuamos con la becaria Colciencias Fulbright en University of North Carolina, Angélica Gómez, y su conferencia Cooperar, más que competir, ejemplos de diversidad e inclusión en la enseñanza de ciencia y tecnología. Angélica es ingeniera sanitaria e ingeniera de sistemas. Durante sus estudios conjugó los saberes de ambas disciplinas para desarrollar modelos computacionales y desarrollo de software en hidrología. Tiene una maestría en ingeniería ambiental, cuyo tema central de investigación fue el modelado hidrológico y su relación con el ciclo del agua para una región, basado en datos geoespaciales. En este momento, realiza su doctorado en geología en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, como becaria Colciencias Fulbright, estudiando los impactos en el ciclo del agua causados por el uso del suelo. Voluntaria para varias iniciativas de educación STEM y de promoción de la diversidad en la ciencia. Bueno, buenos días. Una pequeña aclaración, yo soy estudiante de doctorado en geografía y voy a hablar un poco de las experiencias en educación que he tenido durante el trabajo que he hecho acá, no solo como voluntaria de clubes de ciencias, sino además como docente universitario. La presentación, ustedes pueden ver que la palabra competir está un poco más pequeña que el resto del texto y eso tiene un sentido. La palabra competitividad y competir, incluso yo la he usado en mis discursos en la academia y se trata sobre ser competitivo, sobre sobresalir, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo ese ser competitivos y ese sobresalir contrasta con contextos culturales y de formación distintos? Un poco lo que Natalia decía hace un momento, en términos de cómo ese competir contrasta con ser la primera generación de estudiantes universitarios en tu casa, o con provenir de una zona rural a estudiar en una ciudad donde no conoces el contexto, e incluso aún en mi experiencia como estudiante de doctorado, cómo eso se puede digamos que trasladar transnacionalmente y decir, estoy en un país donde soy la primera de mi generación que accedió a la universidad, accedió a un programa de doctorado que además, y ahorita vas a hablar un poquito de ello, vengo con unas condiciones de familia y otros contextos, cómo eso puede ser a que yo, en lugar de concentrarme en competir, me concentre en crear redes de cooperación. A lo largo entonces de mi carrera profesional, yo me he preguntado cómo, aún con esas diferencias culturales y de formación desde la docencia, yo puedo incluir a todos en el aula y yo puedo incluir a todos en ese saber y el saber hacer de lo que nos compete en educación. Y esta presentación entonces la he dividido en presentar tres experiencias, un conjunto de experiencias desde el aula de clase y voy a presentarlo más bien como ejemplos. Yo sé que estas experiencias están basadas en formas de aprendizaje o el modelo de enseñanza-aprendizaje, y luego de eso voy a presentar una experiencia también que hice en la institución universitaria de Envigado, donde trabajaba antes de empezar mi doctorado, en cooperación de la Universidad de Empresa. Y por último, voy a hablar de una propuesta que estamos gestando algunas becarias de una beca llamada Faculty for the Future
a la que pertenezco en cómo construir estas redes de cooperación académica, de mentores académicos y científicos y para promover el desarrollo profesional a nivel de doctorado y postdoctorado. Comencemos entonces con las experiencias en el aula. Este era mi grupo el año pasado en un proyecto que se llama Clubes de Ciencia, que ahorita creo que van a hablar un poco más sobre él. Y yo participé como voluntaria en estos clubes. Era un reto para mí porque nunca había estado con estudiantes de primaria hasta grado 11 de bachillerato, y este grupo tan heterogéneo, a mi compañero Daniel Cartagena y a mí nos creó la pregunta: ¿cómo vamos a hacer para hablar de satélites? ¿Cómo vamos a hacer para hablar de modelos digitales de elevación y para hablar de geología y para conjugar esos en un grupo tan heterogéneo? Empezamos esta experiencia de los clubes de ciencia creando una regla que fue la regla que casi que fue a lo largo de toda la semana de clubes, que es: nadie es más que nadie. No significa, aquí no significa que todos tenemos diferentes niveles de experiencia, y nosotros lo pusimos un poco como chiste con ellos diciendo: lo que pasa es que nosotros estamos más viejitos y entonces hemos hecho otras cosas, pero aquí hay cosas que ustedes saben hacer que nosotros no sabemos hacer. Entonces eso de nadie es más que nadie nos llevó para implementar como estrategias en el aula. Una de ellas es la construcción individual de una bitácora de trabajo en la cual los chicos cada día iban reportando qué habían aprendido y qué preguntas les quedaban. Eso era personal, no para compartir, no para calificar, es algo personal que incluso lo hacemos nosotros a nivel de doctorado como estudiantes. Y además de eso, entonces reconocernos en el otro hacer por fuera de aprender de rocas y aprender de satélites y aprender de modelos de elevación, en reconocernos haciendo otras cosas y reconociéndonos además en cómo ese hacer otras cosas nos acerca, pero a la vez también nos hace diferentes. Uno de los ejemplos particulares a mitad del Club de Ciencias, hablamos de ese construir, esa bitácora que íbamos construyendo, ese saber individual, cómo lo volvemos saber colectivo. Y lo que hicimos, mi compañero Daniel Cartagena ideó una estrategia en la cual nos reunimos todos, cada estudiante entonces tenía en una hoja escribir qué había aprendido en el curso y qué le faltaba, porque todavía no entendía. Esto haciendo hincapié en dos cosas. Primero, que el hecho de adquirir un saber no nos hace saberlo todo, sino que nos hace crear más preguntas. Y esto de hecho es lo que hace que yo tenga trabajo y que yo esté haciendo un doctorado, es porque realmente tengo más preguntas. Y yo creo que esas preguntas nunca algunas se van a resolver, pero yo soy tan de buenas y todos los que estamos en educación somos tan de buenas que al resolver esas preguntas aparecen nuevas preguntas, y eso finalmente es que uno siempre tiene trabajo. Y otra cosa es que le paguen a uno, no, pero siempre tiene trabajo. En ese saber entonces individual que alimenta el colectivo, lo que ellos hicieron fue al establecer ese qué debería saber a este instante y qué todavía no sé. Rotamos esos papelitos y entre el colectivo del grupo abrimos los papelitos de nuevo y empezamos a mirar quién podía responder esa pregunta. Eso lo que hace dentro del aula es hacer un proceso que yo lo aprendí después por su nombre, que es decolonizar el aula o eliminar, o no eliminar, pero sí disminuir un poco la relación del poder. Es decir, no es el docente el que tiene el poder de conocimiento, sino que como ya todos tenemos experiencia en este saber, entonces todos podemos aportar a ese conocimiento. Finalmente, esto fue el último día de clubes donde estábamos construyendo nuestro producto final para presentar a toda la comunidad de los clubes de ciencia, y Daniel y yo casi como papás en el fondo del salón llorábamos porque no hubo necesidad de decirle a los chicos
les dijimos, estas son las responsabilidades y no hubo necesidad de decir, usted hace esto o aquello. Ellos mismos se fueron rotando, ellos mismos ya se conocían durante una semana y el hecho de haber cambiado la dinámica de quién reconoce qué se debe saber en el aula y qué no, también permitió que ellos mismos hicieran las correcciones a su propio trabajo. Otra de ese conjunto es esas experiencias, es hacer algo que yo considero en educación una de las partes más críticas de la labor como docente, y es la evaluación. Alguna vez en mi labor como docente en la universidad me dije, bueno, ¿y qué tal si yo le doy la libertad o la posibilidad al estudiante de decidir cómo quiere ser evaluado o qué quiere hacer? Entonces, ¿qué tal si dentro de la lista de elementos de evaluación que tengo para el semestre le digo, elija usted qué quiere que yo cómo quiere que yo le evalúe este saber o este saber hacer? Entonces, el estudiante entra en un dilema, y es que yo tengo que decidir si a mí me parece mejor, si soy mejor exponiendo, si soy mejor presentando un examen o si soy mejor realizando un proyecto. Y este ser mejor, además, es ser mejor de acuerdo con mis competencias, no ser mejor de acuerdo con otro, que es el que saca mejores notas o es el que resalta más en el salón. De nuevo, es como empoderar no solo de la decisión, que además era incluso más difícil de hacer que el mismo trabajo, pero también cambiar esa relación de poder, de que hay una persona donde se concentra todo ese saber y ese saber hacer, y el resto está ahí o no pertenece a ese lugar, que es como algunos de los estudiantes se sienten en el ámbito universitario, según mi experiencia. Y finalmente, otra de las estrategias fue que el estudiante decidiera, según las cosas que le gustan hacer por fuera de la academia, cómo puede hacer una aplicación práctica aplicando los conceptos de clase. Un poco parecido a lo de Walk STEAM, pero entonces lo que se hizo acá fue, los estudiantes tenían unos hobbies, hicimos una tabla conjunta entre todos en el aula, y a partir de esos hobbies, yo en ese momento era docente del área de programación de aplicaciones. A partir de ese hobby seleccionar una parte en donde ellos pudieran volver esa partecita de su pasatiempo en una aplicación, aplicando todos los conceptos del curso. No es del todo sencillo en términos de la labor de uno como docente, porque eso exige hacer o diseñar lo que conocemos como el microcurrículo de una manera diferente. Ya el microcurrículo no es ese documento estático que está casi que formado al principio del semestre, que tiene unos porcentajes, unas evaluaciones, sino que ese microcurrículo, al hacer esto un poco más flexible, hay que hacerlo a la par que vamos viendo los estudiantes, porque antes de saber cuál es la población que tenemos, pues no vamos a saber exactamente cómo ese microcurrículo va a estar diseñado, pero tiene unos rangos de trabajo, y lo que yo he tratado estas dos estrategias, que lo hice aproximadamente por 2 años, creo que funciona muy bien, y funciona muy bien para, de nuevo, empoderar a aquel que siente que no pertenece al sitio o al lugar en el que está. En el segundo ejemplo está una pregunta que en educación superior se hace frecuentemente, y es cómo reducir la brecha entre la universidad y la empresa. Y es que la universidad está enseñando unas cosas y luego salimos al sector laboral y ¿eso para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirven las 4 áreas de cálculo, las 5 de física, etcétera? Entonces, y frecuentemente, incluso en mi experiencia en la universidad,
en Estados Unidos, uno escucha como parte del discurso es que ¿qué vamos a hacer cuando salgamos al mundo real? Entonces, lo que hicimos fue que a partir de una visita a una empresa con el semillero que yo tenía en desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos, los mismos estudiantes dijeron qué bueno sería que nosotros pudiéramos durar un día aquí viendo exactamente cómo son los procesos, porque ustedes nos cuentan cómo son, pero hasta que no lleguemos al 9º semestre, en práctica no vamos a saber cómo son. Y yo dije, bueno, ¿y qué tal si hacemos un proyecto conjunto entre la empresa? Nos sentamos con el director de investigaciones de esta empresa, Tech and Souls, y el gerente de proyectos, y desarrollamos un marco de trabajo para que los estudiantes lo desarrollaran durante un semestre. En este marco de trabajo había un proceso conjunto un acompañamiento conjunto entre la empresa y la institución, de tal manera que los estudiantes en la empresa recibimos esas directrices que nosotros nos encargamos de diseñar, pero luego de recibir esas directrices se hacía una presentación de los avances y una realimentación del proceso. Pero en la institución, en la universidad, íbamos un poco más allá de eso que me están pidiendo para hacer. Y entonces, ¿cuáles son las teorías inmersas en eso que me están pidiendo para hacer? ¿Cuáles son las otras aplicaciones que puedo usar? Y cómo esas aplicaciones se utilizan dentro del proceso que ellos estaban haciendo. Finalmente, terminaré con una propuesta de trabajo que estamos haciendo un grupo de mujeres. Yo, además de la beca de Fulbright, pertenezco a un programa de la compañía Schlumberger que se llama Faculty for the Future, o Mujeres Profesoras para el Futuro. Es una beca que está dedicada exclusivamente a mujeres en STEM, desarrollando áreas en STEM en el áreas de doctorado y postdoctorado. ¿Por qué mujeres? Con el objetivo de disminuir la brecha, no solo tecnológica de los países en vía de desarrollo, pero también de equidad y de acceso de las mujeres a las áreas de ciencias, tecnología, matemáticas y la otra que se me olvidó, ingeniería, la cual yo soy ingeniera. Bueno, con estas chicas, la beca pide un reporte anual, y ese reporte anual tiene una pregunta. A partir de esa pregunta, otras becarias, un grupo de 4 becarias y yo dijimos, bueno, y nosotros tenemos un grupo en el cual nos comunicamos, y cuando alguien necesita un requisito de visa, necesita una convocatoria para alguna actividad, o está promocionando algo que se está haciendo en su universidad, toda esa información nos llega a todas. Pero ¿qué tal si hacemos esto un poco más formalizado, con el fin de reducir esa brecha de comunicación y crear esos canales de cooperación? Entonces, nuestra propuesta es formular esta red de voluntarios, que es una red de voluntarios rotativo, es decir, que no hay un grupo que está liderando el proceso todo el tiempo, sino que nos vamos moviendo entre las becarias, y vamos a manejar entonces entre esta red 3 ejes. Un eje de mentores, que está dedicado a resolver todas esas inquietudes y ese aprendizaje para volvernos profesores de universidades en nuestros países de origen. Estamos hablando que son 631 entre becarias y ex becarias del programa, que provienen de 81 países alrededor del mundo y que están distribuidas en 230 universidades alrededor del mundo también. Entonces, diferentes contextos, diferentes niveles de formación y áreas de especificidad. El otro punto es investigación.
231 universidades en investigación en doctorado también implica un conjunto bien grande de distintos laboratorios de investigación y de distintas formas de hacer las cosas. Algunos de nosotros estamos más acompañados que otros en el doctorado y algunos de nosotros tenemos más dificultades que otros al presentar nuestro trabajo ante la comunidad académica, y en algunas áreas, en STEM, especialmente para mujeres, es particularmente difícil ser escuchadas como mujeres en nuestro saber científico. Entonces, en esa área de investigación, lo que nosotros proponemos es que podamos hacer esta red de colaboración y conversar para no solo cooperación académica, sino también la presentación de nuestros avances. Y finalmente, el tema del desarrollo profesional, que es articulado con las ex becarias que ya se encuentran en sus países de orígenes y con sus reales contextos, porque una cosa es estar en un laboratorio que tiene toda la dotación para hacer el trabajo investigativo y volver al país de origen, donde las condiciones probablemente no son las mismas, y empezar a gestar muchas cosas desde cero, crea también unas limitantes que es de las conversaciones que se pueden empezar a explorar incluso antes de terminar el programa que estamos haciendo. ¿Cómo hacer esto cuando estamos distribuidas por todo el mundo? Nuestra idea es, además de tener este grupo de voluntarias rotativo, tener una serie de webinars o presentaciones en línea que se hacen cada cierto tiempo y que en estas 3 áreas de saber. En este momento la propuesta está siendo evaluada por Schlumberger. Esperamos que podamos empezar pronto a hacer como un piloto de esta propuesta y que podamos generar esas redes de cooperación de trabajo. Finalmente les dejo con un pedacito de una historia que alguna vez me contó mi abuela. Y a pesar de que esta historia sucedió por allá en 1930, mi abuela nació en 1922, entonces ya se podrán imaginar cuando esta historia de lo que ella le pidió a su padre, a mi bisabuelo en ese tiempo, de su deseo de estudiar, no pudo ser posible. Sin embargo, el año pasado, en Clubes de Ciencia, uno de los chicos me hacía una observación parecida, diciendo, es que a mí en mi casa me han dicho que todo esto de estudiar es muy bueno y todo, pero que finalmente ¿para qué? Entonces, hablar de inclusión y hablar de diversidad desde el aula, desde la cooperación empresa-universidad y desde el nivel de investigación, yo creo que nos ayuda a establecer un nuevo momento de transformación cultural, que no deja de mostrarnos qué somos, pero que nos ayuda de pronto a romper esos limitantes que a veces también compiten con las competencias que sí deberíamos adquirir para nuestro saber académico, científico y profesional. Muchas gracias.